Hoy veremos tres verdades en cuanto a la oración. Y la primera es que la oración mueve la mano de Dios a favor de sus hijos. ¿Lo apuntó? Lo vuelvo a repetir. La oración mueve la mano de Dios a favor de sus hijos. El profeta Elías oró y por 3 años y medio dejó de llover. Luego oró nuevamente y lluvia descendió del cielo. Este mismo profeta en el Monte Carmelo ora y por medio de la oración fuego desciende del cielo. Es interesante que Santiago, ya en el Nuevo Testamento, nos dice que Elías fue un hombre sujeto a pasiones. Esto está en Santiago 5:17. Pero aun cuando Elías fue un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, él oró y el Señor movió su mano a favor de este siervo suyo. Podemos ver también a Eliseo, siervo de Elías. Él ora por un niño que había muerto, y la oración movió la mano de Dios en favor de este niño que ahora ya no estaba muerto, sino es que recuperó la vida. Podemos ver a Ana, una mujer que no podía tener hijos y ora fervientemente al Señor. El Señor, por medio de la oración de Ana, mueve su mano a favor de ella y quedó embarazada. En el Nuevo Testamento vemos a Pedro cuando intentaba caminar sobre las aguas. ¿Recuerda esta escena? Pedro se está ahogando y clama al Señor: sálvame, Señor. Y literalmente, Dios, el Dios encarnado, extendió su mano y salvó a Pedro de ahogarse. ¿Cuál es el primer punto que estamos viendo? La oración mueve la mano de Dios a favor, esto es importante, a favor de sus hijos. En el Evangelio según Lucas, capítulo 11, encontramos una parábola sobre un padre de familia que estaba durmiendo con sus hijos y a medianoche un vecino llega a tocarle la puerta para pedirle algunos panes, ya que tenía visita. El padre de familia le dice que no le puede ayudar porque ya era de noche, la puerta estaba cerrada, sus hijos estaban durmiendo y si él se levantaba, sus hijos también se iban a despertar y aún los animales que estaban en el corral, que para aquel entonces era costumbre, vivían debajo de la casa, eran casas altas. Mire lo que dice el Señor Jesús al respecto en el verso 8, Lucas capítulo 11, verso 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, se refiere a los panes que solicitaba, sin embargo, por su importunidad, es decir, por su impertinencia, se levantará y le dará todo lo que necesite. El Señor Jesús dice, aunque este padre de familia no se levante de buena gana para ayudar a su amigo que está solicitando a medianoche un favor que tal vez podría esperar tranquilamente unas horas más hasta que amanezca, pero por su importunidad, para que lo deje dormir tranquilo a él y a sus hijos, lo va a atender. Ahora, es importante saber que en esta parábola el padre de familia representa ¿a quién? A Dios. Y nosotros como iglesia de Cristo, ¿quiénes somos? ¿Acaso somos el vecino inoportuno? ¿El vecino imprudente? No, y esto es maravilloso. Nosotros no somos el vecino inoportuno. Nosotros como pueblo del Señor somos aquellos hijos que están durmiendo bien cuidados por el Padre. Somos aquellos hijos.
Y es interesante saber que tenemos a un Dios que nos cuida, a un Dios que nos guarda. ¿Cuántos somos hijos de Dios? La Biblia dice que a todo aquel que ha creído en Jesús y le ha recibido, se le ha dado la potestad, se le ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ojo con esto. No toda la humanidad se la puede considerar hijo de Dios. No todas las personas son hijos de Dios. La Escritura dice que todos somos creación, pero hijo de Dios es solo aquel que por medio de la fe ha creído en Cristo, le ha recibido y le ha hecho su Señor y Salvador. Nuevamente pregunto, ¿cuántos son hijos de Dios? Ahora bien, mire lo que dice en el mismo contexto en cuanto a los hijos. Estamos en Lucas capítulo 11. Ahora mire el verso 10. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Observe aquí este panorama en el verso 10, porque todo aquel que pide, recibe. Mire este escenario donde el hijo está pidiendo. Papá, dame. Cuando mis hijos eran pequeños, extendían su mano y me decían, piata, papá. Papá, quiero piata. ¿Sabe qué es piata? Plata, ¿no? Entonces el hijo, ¿qué hace? Extiende su mano para pedir, porque todo aquel que pide, está el hijo pidiendo, pero luego dice, el que pide, recibe. El hijo extiende su mano para pedir, pero también vemos al padre que mueve su mano, extiende su mano a favor de sus hijos para darle. ¿Lo estamos entendiendo? El que pide, recibe. El que busca, halla. Al que llama, se le abrirá. Verso 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo pide pan, le dará una piedra? ¿Alguno de ustedes le daría una piedra a sus hijos? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Oiga, nuestro Padre no tiene límites. ¿Y sabe qué? A nuestro Dios, a nuestro Padre, le encanta que sus hijos le pidan. Muchas veces pensamos, muchas veces hemos creído que molestamos a Dios si le pedimos. Yo luché por mucho tiempo con esa idea y le decía al Señor, yo no quiero ser inoportuno, yo no quiero que tú pienses que solo te busco para pedirte, yo no quiero que tú pienses, Señor, que en cada oración solo te busco por los panes y los peces, por lo que pueda conseguir de ti. Pero el Señor me ha enseñado por su palabra que tengo que pedir, que Él quiere que yo le pida. Él quiere que yo le pida. Iglesia, el hijo, ¿a quién tiene que pedirle? ¿Al padre o al vecino? A ver, dígame usted, si su hijo le va a pedir, pues porque es su padre. Usted no le va a decir, anda, pídele al vecino. O tendría por qué irle a pedir al vecino. Hay algo de lo cual tenemos que enterarnos hoy día. No, ¿sí o no? El hijo tiene a su padre. El hijo tiene a su padre. ¿Y sabe qué es algo hermoso? Que nuestro Dios, nuestro Padre, se ha obligado a sí mismo. Esto es hermoso, porque a Dios nadie le obliga, ¿eh? Nadie le obliga. Ninguno puede obligar a Dios. Dios no está obligado para con nadie en ese sentido. Nadie puede obligar a Dios, pero nuestro Padre se ha obligado a sí mismo.
Dice, al que ha creído y al que le ha recibido, se le ha dado potestad, se le ha dado derecho de ser llamado hijo de Dios. Y según la ley terrenal, un hijo tiene ¿qué? Derechos. ¿Sí o no? Un hijo tiene derechos. ¿Y el padre qué tiene con el hijo? Obligación. Pero en este punto, vuelvo a decir, nosotros como hijos de Dios no le podemos exigir, porque estaríamos en una posición totalmente incorrecta. Pero Dios se ha obligado a sí mismo. Y Él dice, hijos, pídanme porque ustedes tienen un padre, dice Dios. No se atrevan a pedirle al vecino. Yo soy su papá. A mí me tienen que pedir lo que necesiten. Pidan que les daré. Busquen que encontrarán. Llamen que se les abrirá. Hay bendiciones que nuestro Padre tiene preparadas, pero que Él está pidiendo, Él está esperando, mejor dicho, que se las pidamos. Nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad, pero Él espera y Él se goza cuando sus hijos le piden. Y debemos aprender a pedirle, con reverencia, con humildad. Me encanta siempre la oración de Ana. Siempre me ha impactado, me ha encantado, porque encuentro el ejemplo de cómo tiene que ser una oración. Esta mujer le dice a Dios, si se te place, Padre, si se te place darme un hijo. Oiga, hay hijos e hijos, ¿sí o no? Y el hijo debe aprender a tener las palabras adecuadas para pedirle al Padre. Hay hijos que son toscos y dicen, papá, dame. Pero hay otros que son sabios, ¿no? A veces muy sabios o a veces muy sabidos y te están por ahí, papito, sí, papito lindo, papito bonito, tú ya sabes, ¿qué quieres? Algo me vas a pedir. Pero aún así, a un padre le gusta escuchar a su hijo pedirle, papito, porque mire, qué diferente es que un hijo le diga, papá, cómprame unos zapatos. A que un hijo le diga, papito, ¿tú crees que es posible? Cuando tengas dinerito, cuando haya presupuesto, papito, ya mis zapatos están dañaditos. ¿Me podrías comprar unos, por favor? Yo espero hasta eso. ¡Wow! ¡Uy! ¡Dios mío! ¿Qué pasa con el corazón de ese padre? Lo mataste. ¿Y ese padre qué va a hacer en ese momento? De donde sea, si no tiene el dinero lo va a conseguir, porque el hijo tuvo esa sabiduría, esa delicadez, ese amor para pedirle a su padre. Hermanos, nuestro Padre de los cielos está esperando que le pidamos, que clamemos, no importa las veces que sea. Él tiene muchas bendiciones que están esperando por nosotros, pero solo el Padre está esperando que ¿qué? Que le pidamos. ¡Pidan! ¡Pide, iglesia! Tu Padre quiere que le pidas. Pide, extiende tus manos. ¿Y qué dice el Señor? Y se te dará. Alguien dice aleluya por esa hermosa verdad. Vamos a una segunda verdad. Nuestras oraciones siempre son escuchadas. ¿Cuánto nos gusta? ¿A cuánto nos gusta eso? Nuestras oraciones siempre son escuchadas. Oh, qué hermoso saber eso, ¿sí o no? Pero hay un pero.
Hay un pero justo ahora. Pero no siempre serán contestadas. Lo vuelvo a repetir. Nuestras oraciones siempre serán escuchadas. ¿Cuántos dicen amén por aquello? Pero no siempre serán contestadas. ¿Cuántos dicen amén por aquello? No, pastor, ¿qué le pasa? ¿Cómo que no? ¿Cuál es el chiste entonces? Si yo oro, yo no solo quiero que Dios me escuche, yo quiero que Dios conteste. Vamos a ver un par de motivos por los cuales nuestras oraciones no siempre son contestadas. Primero, porque pedimos para nuestros propios deseos y placeres. Esto lo dice el libro de Santiago, capítulo 4, verso 3, en la PDT, Palabra de Dios para Todos. Escuchen. Y cuando le piden a Dios no reciben nada, porque la razón por la que piden es mala, para poder gastar en sus propios placeres. En la Reina Valera dice para gastar en sus propios deleites. Piden, pero no reciben, porque piden mal. ¿Y por qué piden mal? Porque piden para gastar en sus propios deleites, caprichos, en sus propios placeres. Permítame ilustrar esta verdad. Cuando mis hijos eran pequeños, solían decirme: papá, tenemos sed, cómpranos Coca-Cola, por favor. Aún lo suelen hacer, aún lo hacen, aunque ya no son pequeñitos, ya son jóvenes todos. Y yo les respondía: si tienen sed, no les voy a comprar Coca-Cola, les voy a comprar agua. Si tienen sed, beban agua. Y ellos empezaban a llorar y decían: no, papá, no queremos agua, queremos Coca-Cola. Y empezaban en un berrinche: no queremos agua, no queremos agua. Y decían juntos: queremos Coca-Cola, queremos Coca-Cola. Y yo les tenía que decir: hey, muchachos, cálmense. Yo no les voy a dar lo que ustedes quieren. Yo les voy a dar lo que ustedes necesitan. Y ustedes no necesitan Coca-Cola, ustedes necesitan agua. Escucha bien, iglesia, lo que te voy a decir. Y escríbelo con letras grandes, por favor. Escríbelo con letras grandes. Tu Dios, tu Padre, no te va a dar lo que tú quieres. Sí, hemos aprendido que tenemos que pedir. Claro, tú pide, clama, busca, toca, llama. Las veces que sea, tu Padre te escucha. Pero esta es la segunda verdad. Él no te va a dar todo lo que tú quieres. Él te va a dar lo que tú necesitas. Y escucha algo más, Nuestro Dios, como Padre, no está para cumplir nuestros berrinches y nuestros caprichos. Te lo vuelvo a repetir. Nuestro Dios, como Padre, no está para cumplir nuestros berrinches y caprichos. Él está para proveernos de aquello que sabe que será bueno para nosotros. ¿Qué tipo de padre? ¿Qué tipo de padre le dará algo a su hijo aun cuando sabe que aquello le dañará? ¿Acaso esto sería ser un buen padre? Para nada. Y nuestro Dios es buen padre, Nuestro Dios es buen Padre
Y cuando Él sabe que algo que le estamos pidiendo no va a ser de bendición para nuestras vidas, aunque sus oídos están atentos, aunque Él nos escucha, aunque Él sabe bien lo que le estamos pidiendo y lo que nuestro corazón anhela, Él nos va a decir, hey, recuerda que tu corazón es engañoso. Recuerda que tu corazón es perverso. Yo sé lo que va a ser bueno para ti. Así que aunque estoy escuchando tu oración, esto de aquí no te lo voy a dar. Es bueno para ti. Porque no es bueno para ti. Ay, pero esa parte no nos gusta mucho, ¿sí o no? A nosotros nos gusta que Dios nos escuche y que conteste. A nosotros nos gusta orar por puertas abiertas, pero no nos gusta orar por puertas cerradas. Y debemos aprender a orar por puertas abiertas, pero también para que se cierren puertas. No, pastor, ¿qué le pasa? ¿Desde cuándo toda la vida me han enseñado que hay que orar por puertas abiertas, cielos abiertos, ventanas abiertas, con puertas abiertas? Sí, pero también hay que orar para que Dios cierre puertas cuando no es su voluntad. Porque es ahí cuando nos metemos en grandes problemas. Cuando queremos abrir una puerta y entrar por una puerta que Dios no ha abierto. Es más, ¿cuántos de ustedes justamente ahora están o entraron en una puerta que Dios no abrió? Y si es su caso, usted me puede dar la razón y me puede decir, pastor, es verdad, estoy en un tremendo lío por querer abrir una puerta y por abrirla, aun cuando Dios la cerró. ¿Cuál es la segunda verdad en la que nos encontramos? Nuestras oraciones siempre son escuchadas, pero no siempre son contestadas. Ya vimos un motivo, porque pedimos para nuestros propios deseos y placeres. Pero vamos a ver otro motivo más, por qué no son contestadas nuestras oraciones. Y este es porque pedimos fuera del propósito y la voluntad de Dios. Es muy importante esto, Pedimos fuera del propósito y la voluntad de Dios. Observe aquel joven que anhela estudiar una carrera universitaria. Él ora, él se esfuerza, pero por más que lo ha hecho, las puertas para esa carrera se le cerró y se le han abierto para otra que él no quiere. Observe aquella persona que quiere emprender un negocio, quiere emprender una empresa, y por más que ora y se esfuerza, las cosas no se dan. Observe aquel hombre que sueña con trabajar en cierto lugar específico, y por más que ora y está tocando puertas y se está esforzando, las puertas no se abren. En ese punto nos podemos frustrar, ¿sí o no? Y decir, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué si estoy orando las puertas se cierran? Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué si me estoy esforzando? No solo estoy orando, me estoy esforzando. ¿Por qué las puertas se cierran? Nos podríamos frustrar. Incluso podríamos llegar a un punto donde alterquemos contra Dios. Y le digamos, Señor, no entiendo lo que está sucediendo. Pero es aquí justo donde debemos entender que cuando estamos tomando un camino, escúcheme bien, iglesia,
Escúchame bien, joven. Escúchame bien, amigo, hermano en Cristo. Cuando estamos tomando un camino y ese camino que estamos tomando no es el camino de Dios, entonces Dios cerrará el camino. Cuando estemos abriendo una puerta y esa puerta no es la que Dios quiere abrir para nosotros, entonces Dios cerrará esa puerta. Porque no es el camino ni la puerta, ni el camino que tenemos que seguir, ni la puerta por la cual tenemos que entrar. Y si nosotros continuamos por ese camino, entonces estaremos alejándonos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Cierra el camino, pone obstáculos para que no continúes por allá. Recuerdo que tenía unos 6 años de edad y di un examen de admisión para ingresar a una nueva escuelita. Y aunque usted no lo crea, reprobé. 6 años. Este examen era para ingresar al segundo año de la escuela primaria. Reprobé y tuve que repetir el primer año. Luego de estudiar 6 años, terminando la escuela, mi mamá hizo todo el esfuerzo para cambiarme a una escuela secundaria, a un colegio secundario de mejor reputación. Y aunque me puso profesores para que me capaciten, cuando di el examen de ingreso, adivine qué sucedió. Reprobé otra vez. Y en la misma escuela tuve que estudiar 6 años más. Después de 12 años de estudio de escuela y colegio, mi mamá hizo todos los esfuerzos para que yo pueda estudiar en una universidad conocida, pagada en aquel entonces, de buena reputación. Y aunque me esforcé y aunque tuve muchos profesores, adivina qué sucedió. Reprobé. Y tuve que estudiar en otra universidad donde conocí a mi esposa. Mi esposa suele decir, si no hubieses repetido primer año de escuela, si no hubieses reprobado luego en el colegio, si no hubieses reprobado luego para la universidad, nunca te hubiese conocido. Ahora, yo siempre me hago me hice una pregunta muchas veces. ¿Qué sucedió? Porque hay 2 alternativas. O soy tan bruto. Oiga, espero que esto no suceda justo esta vez porque sigo estudiando. Justo ahora que entro en razón. Pues le contaré a final de año qué sucedió en la carrera que estoy ahora. Y yo por mucho tiempo me dije, o soy tan bruto, soy tan descerebrado que nunca probé, o el Señor estaba cerrando caminos, el Señor estaba cerrando puertas, porque el camino que yo quería elegir, el camino que mamá quería para mí, no era el propósito que Dios tenía para mí. Iglesia, cuando Dios cierra caminos, cuando Dios cierra puertas, aún cuando tú estás orando, aún cuando tú te estás esforzando, aún cuando tú te sigues esforzando y das todo de ti, debes considerar la idea de que ese camino que quieres continuar, que quieres seguir, no es el camino que Dios tiene para ti. Dios va a cerrar caminos, Dios va a cerrar puertas. Señor, pero te oro. Sí, Dios escucha tu oración, pero cuando no
esta oración nuestra dentro de su propósito, Dios cierra puertas y no contesta oraciones. Tal vez algunos de ustedes hoy se encuentran frustrados. No te frustres. Más bien entiende hoy que estás bajo el propósito, la providencia y el cuidado y la soberanía de un Dios vivo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos inmediatamente a una tercera verdad. Y más que una tercera, no es una tercera. En la segunda vimos 2 puntos. ¿Sí? La segunda es que Dios escucha nuestras oraciones, pero no siempre las contesta. Y allí vimos 2 puntos. ¿Por qué? Pedimos para nuestros propios deseos y placeres. Y segundo, no las contesta porque pedimos fuera del propósito y la voluntad de Dios. Ahora vamos a la tercera verdad. Pero esta más que una verdad es un secreto. El secreto para que nuestras oraciones sean contestadas. ¿Cuántos quieren de verdad que todas sus oraciones sean contestadas? Todos, ¿sí o no? Sí, yo también. Y hoy vamos a ver el secreto. Por eso les dije que a partir de esta enseñanza, su forma, su manera, nuestra manera de orar va a cambiar. ¿Sí o no? Definitivamente tiene que cambiar nuestra manera de orar. Ahora, para descubrir el secreto de cómo nuestras oraciones siempre van a ser contestadas, tenemos que descubrir también cuál es la manera correcta de orar. Y esta manera correcta nos la enseñó lógicamente nuestro gran maestro Jesús. Mateo capítulo 6, verso 9. Vosotros pues oraréis así. Aquí está la oración modelo del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, subraya aquello, como en el cielo, así también en la tierra. Subraye, encierre, dibuje, pinte esa expresión. Hágase tu voluntad. Aquí está el secreto, iglesia. Este es el secreto para que todas nuestras oraciones sean contestadas. ¿Qué esperaba usted? ¿Ajá? ¿Esperaba algún ritual mágico? Ajá. Aquí está el secreto para que nuestras oraciones sean contestadas. Hágase tu voluntad. Ahora, debes entender algo, iglesia. Escúchame. Generalmente, nuestra voluntad no es la voluntad de Dios. Y cuando le decimos al Señor, hágase tu voluntad, si se lo decimos de verdad y con un corazón dispuesto a aceptar esa voluntad, entonces debemos estar dispuestos y debemos saber que generalmente la voluntad de Dios es muy diferente a la nuestra. Pero aquí hay algo hermoso. Es la certeza de saber que siempre la voluntad del Señor va a ser muchísima mejor que la nuestra, aunque no sea la nuestra. Pero no es sencillo de aceptarlo para nosotros de ninguna manera. Y mire, es tremendo y hermoso que el Señor Jesús no solo nos enseñó a pedirle a Dios, al Padre, que haga su voluntad en nuestra vida. No,
no solo nos enseñó, sino es que Él lo hizo. En el Getsemaní, mire la oración de Jesús. Mateo 26, verso 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, haga un alto allí. Oiga, ¿quién está orando? Jesús, estrictamente el Hijo de Dios y el Dios encarnado. Y mire cómo pide. Mire cómo pide Jesús. Oiga, esto dista mucho de cómo hoy se nos enseña a orar. Hoy se nos enseña a reclamar. Hoy se nos enseña a decretar. Y el mismo Jesucristo, siendo el Dios encarnado, en quien habita toda la plenitud de la deidad, mire cómo se acerca a su Padre y le dice: si es posible. ¿Cuánto tenemos que desaprender para aprender, Si es posible. Y muchas veces se nos juzga a los cristianos por falta de fe. Y muchas veces se dice: si tú oras por un enfermo y le dices a Dios, si es posible, sánalo, eso es falta de fe. No, señores. Es la manera como tenemos que orar. Es la manera como tenemos que orar. Pero continuemos para seguir hablando de esto. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Esa es la petición. Esa es la petición. Pero, aquí viene el pero, no se haga como yo quiero, sino como tú. Es decir, no mi voluntad, papá, sino tu voluntad. Esto es lo que yo quiero, pero tu voluntad prevalezca sobre lo que yo quiero. Y no lo hizo una vez. Verso 42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. Y por tercera ocasión, verso 44, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras: Padre, si es posible, si lo crees apropiado, pasa de mí esta copa amarga del sufrimiento, de la muerte. Pero, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tremendo, hermano. Esta es la manera correcta de orar. Y es la manera como siempre nuestras oraciones van a ser contestadas cuando oramos conforme a la voluntad de Dios. Ahora la pregunta es: ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Aquí está la voluntad de Dios. Si usted no lee la Biblia, no sabrá jamás cuál es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Aquí está la voluntad de Dios. Y debemos orar y pedirle al Señor que se haga su voluntad. Amados, escuchen lo que le voy a decir. Nuestra oración, hemos aprendido, mueve la mano de Dios, sí, pero la mueve siempre y cuando esté dentro de su voluntad. La oración jamás cambiará el plan eterno, el propósito eterno de Dios. Y no oramos para que Dios cumpla nuestra voluntad. No oramos para que Dios cumpla nuestro capricho. No oramos para que Dios cumpla nuestras oraciones egoístas. Oramos para que Dios cumpla su voluntad en nuestras vidas.
Una iglesia se puede poner de acuerdo para orar por un propósito especial y pueden reunirse miles de personas a orar con un solo objetivo. Pero si este objetivo está en contra de la voluntad de Dios, de su palabra, no importa cuánto oremos o de la manera que lo hagamos, nada, la oración no cambia la voluntad de Dios. Oramos para que su voluntad se haga en nuestras vidas y se cumpla en su iglesia. Hay un caso muy mediático y que nos servirá mucho para entender esto. Hace unos años atrás, un cantante del medio cristiano llamado Julio Melgar enfermó de cáncer. Y la iglesia en todo el mundo estaba orando por este cantante. Muchos compañeros músicos, muchos compañeros cantantes oraron públicamente por él. Muchos profetizaron sanidad, muchos reclamaron sanidad, muchos dijeron aún no vamos Dios a aceptar un no por respuesta. Decirle a Dios no voy a aceptar un no por respuesta. ¿Qué pasa, hermano? O sea, ¿quién nos creemos? No voy a aceptar un no por respuesta. A ver. Aquí quien pone las condiciones, aquí quien es el soberano, aquí quien hace su voluntad, no somos nosotros, es Dios. ¿Y qué pasó? Aún cuando toda la iglesia en todo el mundo o en muchos lugares del mundo oró por la sanidad de este siervo de Dios, ¿qué pasó con este hombre? Murió. ¿El Señor lo sanó? No lo sanó. Murió. Y entonces, ¿de qué sirven las oraciones? Alguien podría decir. Ese es el punto. Pidamos. Toquen, tocamos. Llamen, llamamos. Pidan, seguimos pidiendo. Clamen, seguimos clamando. Pero Dios jamás obrará en algo que no es su voluntad. Jamás. Aunque la iglesia se ponga de cabeza, si no es la voluntad del Señor, no, la oración no cambiará su voluntad. La oración mueve la mano de Dios a favor de sus hijos y conforme a su voluntad, pero jamás la oración cambiará la voluntad soberana de Dios. Este es el secreto. No es fácil decirle al Señor haz tu voluntad. Cuando me voy a comprar una camisa, le digo a Elisa, ¿cuál te gusta? Ella me dice, pero ¿por qué me preguntas? Si al final vas a comprarte la que a ti te gusta. Bueno, sí, es verdad. Y también es verdad que así son nuestras oraciones. Le decimos al Señor, Señor, que se haga tu voluntad, pero al final vamos a hacer la nuestra. Solo es teoría, ¿sí o no? Mira ese joven que está enamorado. Sabe que esa muchacha no le conviene. Él lo sabe. Lo sabe por la palabra. Lo sabe por el Espíritu Santo que está en él. Y que le dice, esa muchacha no te conviene. No te unas con un pueblo que no es el tuyo. Lo sabe. Pero aún así, ese muchacho se atreve en oración a decirle, Padre, sabes que me gusta fulanita, Señor. Está en ayuno y oración. Y te pido, Señor, que se haga tu voluntad. Si fulanita no es para mí, llévatela lejos, Señor. Pero si puede ser ella, por favor, Señor, que sea para mí. Señor, aunque no sea tu voluntad, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si
si permites que fulanita sea mi novia. Así somos a veces, ¿sí o no? Señor, haz tu voluntad, pero al final hacemos lo que nosotros queremos. Señor, haz tu voluntad, pero al final no nos importa lo que nos dice la palabra. Señor, haz tu voluntad, pero al final no nos importa lo que dice la voluntad del Señor. Queremos hacer la nuestra y terminamos haciendo nuestra voluntad. Y es allí, hermanos, cuando empiezan las desgracias en nuestras vidas. Cuando hacemos nuestra voluntad y no la del Señor. Amados, estas tres verdades hoy deberían cambiar nuestra manera de orar.